Hola, ¿qué tal? Ya vamos avanzando. Nuestra serie de tutoriales dedicados al Airbus 320 Neo incorpora un nuevo capítulo. Ya sabéis, la serie A320 School by Ayrton Khan que tanto está gustando a la comunidad de amantes de la simulación aérea. En esta ocasión llegamos al capítulo 8, un capítulo en el que vamos a conocer cuáles son los límites operacionales de esta aeronave. Acompáñame unos minutos y alcanzarás un conocimiento total de lo que puede hacer y lo que no puede hacer este avión. Antes de empezar, he de dejar claro que los límites sobre los que vamos a hablar son límites recomendados por el fabricante. Esto no significa que en ciertas circunstancias la aeronave pueda superarlos. Son algo así como unos consejos que deben seguir los pilotos para garantizar un vuelo totalmente seguro. Obviamente, en ciertas circunstancias de peligro, estos límites pueden ser sobrepasados puntualmente si se mantiene una vigilancia permanente sobre el comportamiento de la aeronave. Comencemos. La velocidad máxima operativa es de 350 nudos de velocidad indicada, o lo que es lo mismo, 0,82 Mach. Un Mach es la velocidad del sonido y se corresponde con 1238 km por hora. ¿Por qué hablamos de velocidad indicada o de Mach? Pues porque a ciertas altitudes la presión atmosférica es demasiado baja como para permitir a nuestros sistemas determinar con exactitud nuestra velocidad. Es en ese momento en el que abandonamos la medición de velocidad indicada y la sustituimos por la velocidad relativa con respecto al sonido. La mejor ratio de ascenso de este pájaro se ha demostrado óptima con una velocidad de 280 nudos. La altitud máxima en la que la presión del aire estándar permitiría a nuestro avión realizar maniobras operativas, maniobras de vuelo, es de 39.100 pies sobre el nivel del mar. Y la altitud máxima para llevar a cabo despegues y aterrizajes es de 9.200 pies. Por encima de esta altitud se hacen muy difíciles las correcciones necesarias durante las aproximaciones y despegues. Hablemos ahora de los pesos. El Airbus A320 Neo, en su formato estándar no modificado por la compañía que los adquiera, dispone de 132 asientos para el pasaje en clase turista y 12 para la clase preferente. Su peso máximo en despegue no debe superar las 169.700 libras, o lo que es lo mismo, 76 toneladas con 974 kilogramos. Su peso máximo de aterrizaje es de 142.200 libras, o 64 toneladas y 500 kilos. Su peso máximo sin combustible, conocido como Zero Fuel Weight, es de 134.400 libras, o 60 toneladas con 962 kilogramos. El Zero Fuel Weight es el peso de toda la aeronave, incluyendo pasajeros y equipaje, pero sin combustible. Veamos ahora su capacidad para luchar contra el viento. Esta aeronave puede realizar tomas y despegues con viento cruzado, y lo hace muy bien, te lo garantizo. Pero hay que tener en cuenta cuáles son sus límites. Si la pista está seca, puede aterrizar con hasta 38 nudos de viento cruzado, incluyendo en esta velocidad las ráfagas que se informen en los partes meteorológicos. 38 nudos corresponden a 70 km por hora. Si la pista se encuentra en condiciones de nivel medio, la velocidad máxima del viento cruzado será de 25 nudos o 46 km por hora. En este caso, si la pista es estrecha, debemos reducir ese límite en 10 nudos, o sea, dejarlo en 15 nudos como máximo. Si la pista se encuentra húmeda, la velocidad máxima será de 15 nudos o 27 km por hora. Y también, si la pista es estrecha, nuestro máximo en este caso será de 10 nudos. Ahora vamos a ver cómo se puede comportar con viento en cola. En la aproximación final, este avión puede maniobrar con hasta 15 nudos de viento en cola y podrá tomar en pista con un máximo de 10 nudos. En caso de encontrarnos con turbulencias severas, hay ciertas velocidades límite que tenemos que tener en cuenta. Si estamos por encima de 20.000 pies, no deberemos superar los 275 nudos de velocidad indicada o 0.76 Mach. Si estamos por debajo de 20.000 pies, no superaremos los 250 nudos. Echemos un ojo ahora a las presiones recomendadas. La presión mínima del aire en el interior de cabina no debe de ser inferior a 850 psi.
PSI significa libra por pulgada cuadrada. En inglés, pounds force per square inch. Las botellas de oxígeno auxiliar nunca deben de hallarse con una presión inferior a 1600 psi. Pero a estas cantidades les aplicaremos un factor corrector con respecto a la temperatura del aire exterior. Si la temperatura exterior se encuentra por encima de 20 grados centígrados, aumentaremos esos límites a las presiones en 3 psi por cada grado por encima de dicha temperatura. Si la temperatura exterior es inferior a 20 grados centígrados, lo haremos a la inversa. Quitaremos del límite 3 psi por cada grado menos. ¿A qué velocidad máxima podemos activar los limpiaparabrisas? Lo haremos como máximo a 230 nudos de velocidad indicada. ¿A qué velocidad máxima podremos abrir las ventanillas del cockpit? Esto podremos hacerlo como máximo a 200 nudos. ¿Y a qué velocidad máxima se puede abrir una puerta exterior de cabina? Será, en todo caso, a una velocidad no superior a 65 nudos. Vamos con los antihielos. El antihielo del motor debe estar encendido durante todas las operaciones en tierra y de vuelo, obviamente, cuando existan o se anticipen condiciones de engelamiento. El anticongelante del motor debe estar encendido antes y durante el descenso en condiciones de hielo. Pero cuando decimos que existen condiciones de formación de hielo en suelo, en despegue o durante el vuelo, estas existen cuando la temperatura del aire exterior es de 10 grados centígrados o menos. Y además, nos encontramos que hay humedad visible en cualquiera de sus formas, es decir, nubes, niebla, neblina, todas ellas con visibilidad que no nos permita ver más allá de una milla o menos. También si existe lluvia, nieve, aguanieve o cristales de hielo. También consideraremos que existen estas condiciones mientras operamos en plataformas, calles de rodaje o pistas donde los motores puedan ingerir nieve superficial, agua estancada o lodo. El uso del antihielo de las alas no está permitido en tierra y tampoco se permite el uso de aire de sangrado de la APU para utilizarlo en el antihielo de las alas. Finalmente vamos a conocer los límites del piloto automático. No se debe activar el piloto automático en despegue hasta que no nos encontramos al menos a 100 pies sobre el terreno. Una vez en ruta, jamás lo mantendremos activo si nos hallamos a menos de 500 pies sobre el terreno. Y finalmente, en las aproximaciones deberemos desactivarlo al alcanzar la altitud mínima de decisión establecida en las cartas del aeródromo en el que pretendemos aterrizar. Bien, con esto hemos finalizado el capítulo 8 de esta A320 School by Ayrton Khan. Espero que estos datos que te he proporcionado te sean útiles en tus vuelos virtuales y te hagan desarrollarlos con la mayor profesionalidad. Dame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para estar al tanto de la publicación de nuevos capítulos. Un fuerte abrazo.